Hey, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El equipo Las Bellacas y el Bellaco hoy hablará de la fecundación, el embarazo y trabajo de parto. Los integrantes son Hurtado Monroy Octavio, Milchorena González Montserrat, Nápoles Hernández Daniel Estefanía, Ortiz Cedillo Guadalupe, Ortiz Reyes Mía Donají, Rodríguez Islas Daniela y Romero Mariana. ¿Qué es la fecundación? La fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un cigoto, con un genoma derivado de ambos progenitores. Proceso de fecundación. Se define como una secuencia de acontecimientos moleculares coordinados en los que participan los gametos masculinos y femeninos. Consiste en la fusión y penetración de un espermatozoide en un ovocito y finaliza con la primera división normal del cigoto. ¿En qué consiste? La fecundación humana es interna, ya que se produce dentro del cuerpo de la mujer, en las trompas de falopio. El óvulo es fecundado en la trompa el día 1 y luego avanza hacia el útero entre los días 2 y 5. Al cabo de 5 días llega a la cavidad uterina y el embrión anida en la misma entre 6 y 7 días. Fecundación. Fases. 1. Denudación. Penetración de la corona radiada. El acromosoma elimina la enzima hialuronidasa. Esta ataca al ácido hialurónico que forma parte de la unión de las células de la corona radiada. 2. Reconocimiento. El espermatozoide entra en contacto con la proteína ZP3, la cual facilita y mantiene la unión del espermatozoide. 3. Penetración. Penetración en la zona pelúcida. Se libera la neuroaminidasa, esterasas, también la crosina, que rompe las cadenas de las glucoproteínas de la zona pelúcida, la enzima más importante. 4. Fusión. Entre la hemiplasmática del ovocito y lo que queda de la hemiplasmática del espermatozoide, y así entra el espermatozoide dentro del citoplasma. 5. Bloqueo del poliesperma. Tras la liberación de los gránulos cortisales del ovocito, se transforma en la zona pelúcida en una estructura dura, evitando el paso de otros espermatozoides. 6. Formación del pronúcleo femenino y masculino. Espermatocito. El núcleo aumenta de tamaño y también hay una degeneración de la cola. Ovocito. Finalización de la segunda división mitótica y una formación del segundo corpúsculo polar. Ahora hablaremos a más detalle sobre las fases de la fecundación. Fase 1. Penetración de la corona radiana. El espermatozoide penetra a la capa de las células que rodea el óvulo y que se conoce como la corona radiana. Penetración de la zona pelúcida. La cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor SP3 de la zona pelúcida del óvulo. Esta unión provoca una reacción que libera enzimas, que se disuelven en esta zona para permitir el paso de espermatozoides. 3. Fusión de membranas. El espermatozoide entra en contacto con la membrana plástica del óvulo. Aquí tienen lugar 3 procesos en los gametos femeninos: formación del cono de fecundación, despolarización de su membrana y liberación de gránulos cortisales. 4. Fusión del núcleo y formación del cigoto. El espermatozoide avanza hasta que su cabeza queda junto al pronúcleo femenino y una vez que están uno junto al otro, ocurre la fusión. Esto supone que las membranas de ambos desaparecen para que sus cromosomas puedan juntarse y la célula tenga una dotación cromosómica inicial, 46 pares. Desarrollo del proceso de fecundación. ¿Cuál es? El espermatozoide pierde su cola y se fusiona con el núcleo del gameto femenino. El óvulo y la membrana del óvulo modificarán su estructura química para impedir el acceso de los demás espermatozoides. Posteriormente, esta fusión del óvulo con un espermatozoide dará lugar a una nueva célula con un contenido genético de ambos progenitores, llamado cigoto.
El cigoto iniciará un viaje hacia el útero y 3 o 4 días avanzará gracias a los impulsos musculares de la trompa hasta llegar a la cavidad uterina. La división celular ya se ha iniciado y el embrión se adherirá sobre el endometrio, donde se desarrollará y crecerá hasta el momento del nacimiento. ¿Qué pasa cuando la fecundación de forma natural falla? En ocasiones, lograr un embarazo puede retrasarse o complicarse a causa de muchos factores. Sin embargo, existe la reproducción asistida, que es un conjunto de técnicas y tratamientos médicos destinados a lograr un embarazo cuando existen problemas de fertilidad. Por ejemplo, está la inseminación artificial, tenemos la fecundación in vitro, la ovodonación, la transferencia embrionaria y el embriorrecepción. Si se lleva entre 6 meses y un año intentando lograr un embarazo y no se ha tenido éxito, es recomendable acudir a un especialista. Embarazo. El embarazo es el periodo que transcurre entre la fecundación de un óvulo y el parto. Durante este periodo, el óvulo fecundado se desarrolla en el útero. En los seres humanos el embarazo dura 9 meses, 288 días aproximadamente, y también se le conoce como gestación. El embarazo se cuenta desde el primer día de la última regla menstrual y se calcula la fecha probable del parto a las 40 semanas posteriores. El embarazo se divide en 3 trimestres, debido a que en cada uno de ellos van a presentar diversas situaciones. Primer trimestre. En los primeros 3 meses se corre mayor riesgo de sufrir una pérdida del feto, debido a que los abortos espontáneos son más frecuentes en un 15%, y algunas de las causas son algunos defectos cromosómicos o anatómicos que no permiten el desarrollo normal del feto. En estos primeros meses se dan los síntomas más comunes de la gestante, que son normalmente náuseas, sensibilidad en los senos, cansancio y vómitos. Además, durante este periodo se van a formar la mayoría de los órganos fetales, los cuales van a estar completos al finalizar este trimestre. Segundo trimestre. Durante este trimestre, el feto crece y gana peso. Disminuyen los síntomas iniciales de la gestante y todavía no inician las molestias finales del embarazo. Algunos de los síntomas principales pueden llegar a disminuir, sin embargo, la acidez, el estreñimiento, el crecimiento de los senos, el oscurecimiento de la areola y los primeros movimientos del feto pueden causar molestias. Tercer trimestre. Durante los últimos meses el feto adquiere un peso y volumen considerable. Además, sus órganos maduran para poder adaptarse a la vida en el exterior. Algunos de los síntomas durante este trimestre pueden ser expansión del útero, dolor de espalda y senos, cansancio, dificultad para respirar debido a que el útero crece hacia arriba, problemas para dormir, hinchazón corporal y aparición de varices y estrías. Desarrollo del feto durante los meses de gestación. Primer mes. Durante este primer mes, el óvulo fecundado se divide una y otra vez con el fin de adherirse a la pared del útero y convertirse en un embrión. Además, se empiezan a formar las extremidades, el corazón, que late a partir del día 25, los pulmones, se desarrolla el tubo neural, el cual se convertirá posteriormente en cerebro, médula espinal y los principales nervios. Y por otra parte, se inicia la formación del cordón umbilical. Segundo mes. Durante este segundo mes se desarrolla el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, aparecen los riñones y se empiezan a formar los músculos, los nervios, la médula ósea y por otra parte también se empieza a distinguir los dedos de los pies, manos y algunas facciones faciales. Por otro lado, el embrión pasa a convertirse en un feto. Tercer mes. En el tercer mes aparecen los primeros huesos, se distinguen los órganos sexuales y el feto empieza a degluir líquido amniótico, el cual sirve para practicar a degluir. Durante este mes los órganos del feto también están un poco más maduros y hay un aumento de peso. Por otra parte, el cordón umbilical se conecta con el abdomen del feto a la placenta transportando nutrientes y oxígeno. De igual forma, también transporta los desechos. Cuarto mes. Durante este mes el feto forma vello fino, el cual le ayuda a conservar el calor. Tiene una piel rosada, empieza a tener distinción en sus huellas digitales y cuerdas vocales. Los bulbos y el nervio olfatorio se forman completamente y por otra parte se puede mover, patear, degluir y oír las voces del exterior.
En los fetos masculinos se comienzan a desarrollar la próstata y en los fetos femeninos los ovarios empiezan a bajar del abdomen al área pélvica. Quinto mes. El cerebro del feto crece 90 gramos, lo cual ayuda a la maduración de su sistema nervioso y con el fortalecimiento de sus sentidos. Durante este mes, el feto es capaz de sentir diferentes temperaturas. Puede diferenciar lo amargo y dulce, y crece de forma muy rápida. También su piel se cubre con vernix gaseoso, y en el feto femenino se forma el útero. Sexto mes. En este mes, el feto ya tiene un rostro bastante definido. Hace movimientos más rápidos con los que puede explorar su entorno y extremidades. Además, es capaz de identificar sonidos y abrir los ojos. Séptimo mes. Durante esta etapa maduran los pulmones y el esqueleto, lo cual hace que aumente el tamaño del feto y por ende presiona la vejiga materna. Además, la activación de melancitos pigmenta los ojos y la piel, y el feto se va posicionando para el parto. Octavo mes. En este mes, los pulmones continúan su maduración, por lo que se puede presentar hipo. Los huesos de la cabeza se vuelven suaves y flexibles con el fin de pasar con mayor facilidad por la vagina. Por otra parte, los movimientos y patadas del feto se dan con mayor intensidad. Además, en el feto masculino los testículos descienden al escroto desde el abdomen. Noveno mes. En este mes, el feto ya es capaz de producir sus propias células sanguíneas y sus órganos ya están bien desarrollados para su buen funcionamiento en el exterior. Además, empieza a descender por el huevo pélvico, por lo cual está a punto de nacer y el lánugo ha desaparecido totalmente. El parto consiste en una serie de contracciones uterinas rítmicas y progresivas que gradualmente hacen descender al feto por el cuello uterino y la vagina hacia el exterior. En el parto hay 3 factores básicos: fuerza de expulsión, vías y pasajeros. El parto comienza con contracciones regulares del útero, las cuales suceden cada 15 a 20 minutos. Las contracciones ocurren con una frecuencia aproximada de 2 a 2.5 minutos. La duración de las contracciones uterinas estimada por palpación varía entre 30 y 90 segundos. Cuando se comienza el trabajo de parto, las contracciones vuelven más duraderas, también aumentan su frecuencia. En el primer periodo del parto, las contracciones ocurren aproximadamente cada 3 minutos, y llegando al final del primer periodo del parto, las contracciones disminuyen de 2 a 2.5 minutos, con una duración de 50 segundos. La duración del trabajo de parto varía, pero por lo general dura 13 horas en las primíparas, mientras que en las multíparas dura de 3 a 6 horas. Hay que comprender 3 etapas. La dilatación, que es el inicio de contracciones de parto, dilatación del cuello, del útero y descenso de la cabeza del feto por el canal del parto. La expulsión y al final el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Efectos de contracciones uterinas: distensión y adelgazamiento del segmento uterino, borramiento y dilatación del cuello uterino, expulsión del feto y de la placenta. Señales de parto. El parto suele comenzar dentro de las 2 semanas antes o después de la fecha estimada del parto. El tapón mucoso es la señal que indica que el parto está a punto de comenzar. A veces este tapón suele ser expulsado por la vagina hasta 72 horas antes del comienzo de las contracciones. El parto a veces comienza con la ruptura de fuente. Esto sucede debido a que el niño rompe con la cabeza el amnios y el corión, es decir, las membranas que los rodean, permitiendo la salida del líquido amniótico al exterior. Durante la palpación del cuello uterino nos proporciona varios datos. Entre ellos está la dilatación, que nos describe el grado de abertura del orificio cervical, y el borramiento, que es el proceso de adelgazamiento que sufre antes y después del parto el cuello uterino. Parto natural es el proceso fisiológico con el que la mujer finaliza su gestación. Su inicio es espontáneo, se desarrolla y finaliza sin complicaciones y culmina con el nacimiento de un bebé sano. Se compone de 4 fases. La primera fase se divide en fase latente, que es el inicio del parto, pero hay una dilatación de 2 a 5 centímetros. Prosigue la fase activa, que se llega a una dilatación de 4 a 8 centímetros y finaliza con la fase de transición, que se llega a una dilatación de 8 a 10 centímetros. Este lapso suele ser el más doloroso y difícil para la madre debido a que aumenta la cantidad de hemorragia. La segunda fase ocurre cuando hay una dilatación plena del cuello uterino y el producto está listo a desencadenar por el conducto vaginal. La dilatación suele ser de 40 a 50 minutos en la nulípara, mientras que en la multípara es de 35 minutos. En la tercera fase se divide en 2. En la primera parte ocurre la separación de la placenta, además de que se forma una masa globular
y el útero se encuentra relajado. En la segunda parte, la placenta se expulsa. Estará acompañada de un derrame repentino de sangre. Finalizamos con la cuarta fase, en la cual se pone en observación a la madre durante aproximadamente de 1 a 2 horas. Al final de la segunda hora se practica un examen de conciencia para determinar el estado físico de la madre. Etapas del parto. Dilatación. Primera etapa del parto. Empieza la aparición de contracciones progresivamente más frecuentes e intensas. Suelen indicar que el parto comienza. Estas contracciones irán convirtiéndose en rítmicas y dolorosas, consiguiendo que el cuello del útero se adelgace de forma gradual, adquiriendo una consistencia blanda y se va a ir dilatando. Segunda etapa del parto. En esta transcurre en el momento en el que se alcanza la dilatación completa, es decir, 10 centímetros de dilatación y el nacimiento del bebé. Se subdivide en 2 etapas, pasiva y activa. Durante la fase pasiva no se percibe sensación de pujo y las contracciones uterinas hacen descender la cabeza del bebé a lo largo de la vagina. Durante la fase activa comienza cuando el bebé es visible. Se producen contracciones de expulsivo o se percibe el deseo de pujo. Finalmente tenemos el alumbramiento, que es la tercera etapa del parto. Transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. Se recomienda la administración de oxitocina intravenosa para disminuir el riesgo de hemorragia posparto y acortar la duración de este periodo, que es de aproximadamente 30 minutos, pero en un alumbramiento espontáneo dura hasta 60 minutos. ¿Qué es la cesárea? Es el parto de un bebé en el que se hace una abertura en la zona baja del vientre de la madre. También se denomina parto por cesárea. Un parto por cesárea se realiza cuando no es posible o seguro para la madre dar a luz al bebé a través de la vagina. El procedimiento generalmente se hace mientras la mujer está despierta, pero con el cuerpo anestesiado desde el tórax hasta los pies, usando anestesia epidural o raquidia. Primero, el cirujano hace una incisión a través del abdomen justo por encima del área púbica. Después se abre el útero y el saco amniótico, para finalizar sacando al bebé a través de esta abertura. El equipo médico limpia los líquidos de la nariz y de la boca del bebé. Se corta el cordón umbilical. El médico verifica que la respiración del bebé sea normal y que otros signos vitales estén estables. La madre está despierta durante el procedimiento, así que puede escuchar y ver a su bebé. En muchos casos, la mujer puede tener una persona de apoyo acompañándola durante el parto. La cirugía demora aproximadamente 1 hora. Para finalizar te mostramos un cuadro comparativo entre un parto natural y uno por cesárea. Empezaremos con el parto natural, el cual te ofrece una pronta recuperación dado que el grado de invasión es mínimo comparado con el de la cesárea, y el contacto de la madre con el bebé es inmediato, lo cual fortalece el vínculo afectivo entre los dos. El riesgo de padecer endometritis, que es infección en el útero, es menor en comparación con la cesárea. El riesgo de padecer una hemorragia o bloqueos intestinales es menor, así como la pérdida de sangre. Favorece la liberación de oxitocina, lo cual estimula la producción de leche materna, y no existe un número límite de partos naturales, además de que el bebé recibe una mejor oxigenación cerebral y general. Este tipo de parto es más económico y hay más dolor. Un parto por medio de cesárea es más costoso y evitas algunos riesgos y complicaciones al bebé. En urgencia se puede entregar al bebé en 20 minutos. Debido a que se usa anestesia no hay mucha presencia del dolor y la cirugía dura aproximadamente 1 hora, mientras que su recuperación tarda hasta 8 semanas. El bebé puede llegar a padecer de intolerancia a la proteína de la leche. Además, este tipo de parto se puede programar y así evitamos el parto posttérmino. El daño a los músculos y tejidos de la pelvis de la madre es menor, así como el esfínter anal.